El mundo espiritual y el mundo físico están sostenidos por hilos de conexión en donde el individuo funge el rol de ser un hilo de algodón que se reteje en esa sociedad que hoy se encuentra destejida. En esa Sierra Nevada también se cree que cada vez que se da un paso se aleja de algo para llegar a algo. En ese gran espiral de la evolución que generó y creó el universo, es donde también podemos reconocer que en este momento de la historia de la coca de cara a la ley humana, nos encontramos en un momento en donde transicionamos dejando atrás un pasado, en donde fuimos huérfanos de nuestra propia historia, para entonces transicionar a un anhelado futuro por venir, en donde podemos reconocer que dejamos de ser huérfanos de nuestra propia historia cuando reconocemos que somos de la tierra, que no existe otredad ni separación. Y ahí nos encontramos, en donde navegamos en esta canoa llena de tensiones, al menos normativas, de pensamiento, esas tensiones en donde se arrojan soluciones diversas para retejer esos hilos que han sido desconectados y que vienen a traer un desbalance en lo que la ley de origen o el derecho mayor puede ser una desarmonización importante de cara al cumplimiento que el ser humano debe tener necesariamente con estas leyes, que no se pueden eximir, que no existen tribunales, que no existen maneras de tener tutelas contra las leyes cósmicas. Esa es la dimensión de la importancia de los pueblos que sostienen nuestros deberes frente a la ley de origen. En el documento madre de la línea negra de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, también se reconoce que estos hilos de conexión son los que permiten sostener en lo que ellos denominan el corazón del mundo, pagando con una hoja, que es mucho más que una hoja, pagando los imbalances que una sociedad destejida ha tenido con la tierra y con todos los elementos. En estas cosmovisiones, estos hilos de conexión que retejen el mundo material con el mundo espiritual, existen ciertos puntos intermediarios que son los ríos, las lagunas, los picos nevados, las rocas, el agua y un muy largo etcétera. Entonces, esta hoja lo que permite es que los verdaderos abogados de la ley de origen, que son las personas que están sosteniendo esta hoja, los mamos, las atimamas, las agas, puedan realmente traer los balances en aquellas cosas en que el ser humano ha fallado en cumplir con las leyes espirituales, las leyes cósmicas o las leyes no escritas. Esa es tan solo una pincelada de la importancia de lo que hablamos cuando hablamos de la hoja de coca. Es el alimento sagrado que esta tierra reconoce como pagamento. Sin embargo, en esa espiral del tiempo y en esa espiral de la creación, el ser humano quebró o intentó quebrar ese hilo de conexión que sostiene la vida a través de su propia ignorancia y su orfandad, rompiendo también su vínculo indisoluble con el territorio. Tan pronto se constituyeron las Naciones Unidas como las conocemos el día de hoy, en el año 1950, el Comité Social y Económico de las Naciones Unidas envió una delegación de personas conformadas básicamente por miembros de la comunidad científica, todos ellos europeos, a hacer un breve viaje a Bolivia y a Perú para estudiar cuál era la cuestión de la hoja de coca. En un informe que se fue publicado en 1950, esta comisión determinó que la hoja de coca no solamente pudiera ser dañina para la salud, sino que la masticación de la hoja de coca era un pernicioso hábito que necesariamente debía de ser erradicado. Determinó que la hoja de coca incita al vagabundismo, a los malos olores y, lo que es peor aún, que degeneraba la raza. Estos argumentos, desde luego, basados únicamente en el racismo y en el colonialismo y en el clasismo, muy alejados de la evidencia científica, y por evidencia científica me refiero también a los conocimientos autóctonos
que son pensamientos sofisticados con metodologías y epistemologías científicas tan complejas y tan válidas como aquellas que migran y salen de un laboratorio. Este informe de 1950 fue suficiente para que en el primer Tratado Internacional sobre el Control de Drogas de las Naciones Unidas, la hoja de coca fuera incluida en la lista 1, a la par de la cocaína, la heroína y la morfina, entre otras. Este error histórico, como lo han denominado, está vigente desde 1961 y los estados miembros de esta convención se obligaron no solamente a prohibir la hoja de coca en sus estados, sino que el artículo 49 de esta convención obliga a erradicar la masticación de la hoja de coca aún con los fines tradicionales. Esto es decir que los estados miembros, incluido Colombia, incluido Perú, Bolivia, se obligaron a erradicar en un plazo de 25 años la masticación de la hoja de coca. Este plazo venció en 1989. Y aquí estamos, 63 años después, en lo que fue un intento fracasado de romper con los hilos de conexión que sostienen la vida. Eso también es algo que tenemos que reconocer por aquellos guardianes, guardianas de estos conocimientos ancestrales que a pesar de la erradicación, que a pesar del glifosato, que a pesar de que los cerros sagrados fueron convertidos en bases militares, esta hoja vive. Por eso celebro tanto Futuro Coca, porque esto nos recuerda que el intento fracasado de eliminar la memoria antigua sigue de pie. Sin embargo, la hoja de coca sigue prohibida en la Convención Única de 1961. Entonces, en esta espiral del tiempo, en donde venimos de los tiempos del olvido, en donde parece ser que nos movemos hacia los tiempos del recuerdo, empezamos a recordar que el territorio no puede erradicarse en una ley, que hablar de la hoja de coca es hablar del territorio, es hablar de la memoria antigua, es hablar del alimento que la tierra recibe como pago, el vehículo indispensable para que los conocimientos ancestrales, que son conocimientos vivos, conforme a la tradición oral, se puedan seguir transmitiendo. Y que no es casualidad que el uso de la hoja de coca que se da en la región andina amazónica es principalmente la mayor fuente de oxígeno en este mundo. No es casualidad. Dado los esfuerzos por revertir ese error histórico de la Convención de 1961 que sigue vigente, el gobierno de Bolivia desde el año 2009 pidió a las Naciones Unidas que se revisara la inclusión de la hoja de coca, una enmienda. 17 países se opusieron. Entonces el gobierno de Bolivia, no conforme con eso, en el 2011 denunció la Convención Única, es decir, se retrajo de la Convención Única, que fue también sancionado por algunos países, y volvió a entrar a la Convención Única, reservándose la obligación de cumplir con la obligación de erradicar los usos tradicionales y la masticación de la hoja de coca. Posteriormente, declaró a la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial. Perú hizo lo mismo, declarándola patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, pero en esa espiral del tiempo, donde transicionamos de los tiempos del olvido a los tiempos del recuerdo, en julio de 2023, las Naciones Unidas recibió una petición formal por parte del gobierno de Bolivia, en donde el gobierno de Bolivia pedía que se hiciera una revisión crítica para revisar si realmente la hoja de coca debiese estar en la lista 1 de la Convención Única de 1961. Afortunadamente, el gobierno de Colombia decidió sumarse a este esfuerzo diplomático, cuestión que es digno de celebrarse, y el siguiente año las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Estupefacientes y a través del Comité de Expertos en Farmacodependencia, estudiarán, con base en la evidencia científica disponible, de acuerdo con la química, de acuerdo con la farmacología, la toxicología, los usos culturales y los usos tradicionales, si la hoja de coca debía estar en la lista 1. El reto
será que realmente se incluyan los saberes ancestrales como conocimientos científicos y que se puedan tejer nuevas epistemologías que tejan un entendimiento en la ciencia biomédica junto con los tenedores y guardianas de esta hoja. Existen 3 posibilidades de resultados que el examen crítico podría arrojar. El primero es la declasificación absoluta de la hoja de coca en las listas de fiscalización del convenio, es decir, que se remueve por completo la hoja de coca. La segunda opción es que la hoja de coca pase de la lista 1 a la lista 2, pero quedaría todavía como un estupefaciente limitado estrictamente a los fines médicos y científicos en todo su entendimiento biomédico de la medicina occidental, digamos. Y la tercera opción es que no se mueva absolutamente nada. Sin embargo, Colombia me parece que tiene una oportunidad también histórica para revertir este error, porque más allá de las políticas de drogas, aun cuando la hoja de coca se quede en la lista 1 del convenio único, la convención única, Colombia es punta de lanza en la protección de la naturaleza como lo que aquí se denomina sujeto de derechos. Hemos estado haciendo muchas consultas con los pueblos originarios, pueblos indígenas, acerca de, como abogados de la ley de origen, nos orienten cuál es la mejor forma de que la hoja de coca no solamente tenga que estar destinada a erradicarse, sino que ahora pueda estar protegida. Y tuve el privilegio de conocer a una mujer de origen Iku e Inga que propone justamente, que también estudió Derecho, que propone que la hoja de coca sea reconocida como sujeto de derechos. Lo que va más allá, de lado con la línea jurisprudencial que se ha desarrollado en este país, y la quiero reconocer, es en Colombia el río Atrato se reconoció como sujeto de derechos, de acuerdo a los derechos bioculturales. En Colombia la Amazonía ha sido reconocida como sujeto de derechos. En Colombia, y también quiero honrar la presencia de una colega muy estimada, muy admirada, Juliana Sepúlveda, gracias por tu trabajo, como una mujer que ha caminado un sueño de que el territorio sea reconocido como víctima. Y cada vez que se intenta erradicar una hoja cuya vida transita a través de sus venas, a quien se afecta es al territorio. Y si en esos hilos de conexión que propone la cosmovisión Iku, si en esos hilos de conexión en donde nosotros como humanos, el individuo no es más que un cordón de algodón que se teje en ese gran telar que es la vida, cada vez que erradicamos la hoja de coca nos estamos también erradicando. Pero Colombia ha tenido la lucidez y el atrevimiento, gracias al trabajo invaluable de las personas que están retejiendo una sociedad destejida, de reconocer y de cortar la brecha de la separación que existe. Entonces, más allá del tema de control de drogas, me parece que Colombia tiene esa oportunidad única de proponer conforme a sus propios entendimientos, en donde pueden reconocer a nivel legal que hay que retejer también los tejidos y los hilos espirituales como una medida de reparación. Eso es muy sofisticado, lo que está ocurriendo en este país. Entonces, el territorio, bajo los entendimientos de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio es una especie de código que nos enseña el orden natural, la ley de origen. El territorio es también esa base indispensable donde se gesta el conocimiento. El territorio es también ese lugar en donde está plantada la semilla de la palabra del amanecer, la palabra amanecida, que viene a revertir la palabra de fuego, que basta una palabra para que se erradique la memoria de un pueblo, basta una palabra. El territorio es ese lugar en donde se guardan las semillas de las eternas posibilidades que somos, de la eterna posibilidad que es Colombia, porque esta hoja, antes de ser hoja, fue semilla. Y es en ese territorio en donde si no empezamos a reconocer que es desde
ese tiempo del olvido en donde olvidamos que nuestra orfandad solamente se va a terminar en medida en que reconozcamos que somos de la tierra, que ese territorio también sufre cuando esta planta es perseguida, rociada con glifosato, erradicada, o incluso cuando una persona es ingresada a prisión por tener una relación espiritual con una planta, desde tiempos inmemorables, desde la colonización. Sin embargo, en esta palabra amanecida, en este momento en que nos encontramos, sí creo que Colombia tiene la punta de lanza, no solamente en los derechos de la naturaleza a nivel mundial, sino me parece que es fundamental escuchar a los pueblos indígenas acerca de las posibilidades que se tienen para honrar y proteger, porque no será suficiente reclasificar o declasificar la hoja de coca a nivel internacional, tampoco será suficiente declararla patrimonio cultural o biocultural, sino que me parece que desde aquí, en donde ustedes tienen la experiencia en carne viva de lo que esta hoja ha traído de la sociedad tejida, me parece que es a través de esas voces que guardan la memoria antigua, que guardan la palabra amanecida, es fundamental que se escuchen las voces indígenas para encontrar un lugar que redignifique el territorio, que redignifique la esencia de algo que no solo es una planta, son los hilos de conexión